gran vino requiere un loco para hacerlo crecer, un hombre sabio para velar por él, un poeta lúcido para elaborarlo y un amante que lo entienda. La casa del vino, placer para los amantes del vino. Bueno, vamos con la segunda parte. Sí, Hoy, ¿cómo le va, enologuísimo? ¿Cómo les va? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Un placer, un gusto estar acá con ustedes y de compartir, bueno, algunas historias. Nos encanta, Guillermo, Sí. quedamos todos muy fascinados porque Bueno. aprendemos de lo del champán y ahora la segunda parte, ¿no? La segunda parte. La verdad que si bien el espumante, el champán en general, no tiene muchos años, tiene unos 300 años, debemos decir de que pasó a ser muy rápidamente una bebida muy originaria, y por ser originaria muy interesante y muy buscada en general por mucha gente. Habíamos dicho en el programa anterior y habíamos hablado del principal cultor del champán que luego lo inventó por un error, Dom Pérignon. Habíamos hablado del monje que en el año 1693, a través de una experiencia que tuvo en la cava que él manejaba, hizo llamar a sus compañeros para decirles: estoy bebiendo estrellas. Dom Pérignon continuó su tarea como monje y se fue extendiendo rápidamente gracias a Luis XIV, el rey del sol, que cuando probó, sus cortesanos probaron este exquisito vino, dijeron: todas las celebraciones van a ser con esto. Entonces, una coronación, un banquete, todo lo que le ofrecía el rey tenía que ser con Dom Pérignon. Se empieza a extender su fama y en el año 1715 muere Dom Pérignon, pero escribe un tratado que en el año 1718 empieza a hacerse conocer en la zona. Es muy interesante hasta el título, fíjense, el título lo voy a leer para que lo entiendan bien. El arte de tratar bien la viña y el vino de champán. Ese es el título que Dom Pérignon le dio a sus reglas. Es un tratado de reglas para tanto la parte agrícola como la parte después del método. Recuerden que Dom Pérignon establece un método de elaboración, que es poder confinar, meter las burbujas adentro del vino, que eso nunca a nadie se le había ocurrido. Bien, de ahí continúa la historia, digamos que el champán empieza a hacerse conocer, no como champán, sino como vino, siempre como vino. Recuerden que Dom Pérignon muere hablando del vino loco o del vino para beber estrellas. Nunca se habló de champán como zona. Esto venía de la zona. Y nos vamos y nos metemos en la historia, pero en el año 1777 nace una mujer de nombre Barbie Nicole Possardin. Una mujer de una familia muy devota. Nos vamos a situar primero en el marco histórico. 1760, la Revolución Industrial. Comienza la Revolución Industrial, obviamente Francia no escapa a eso. 1789 ya es la Revolución Francesa con la toma de la Bastilla, pero esta mujer nace en 1777, hija de textiles. O sea, el padre tenía una industria textil, media pequeña, pero tenía una industria textil. En esa zona de Francia la industria textil era lo que predominaba por sobre el resto de las industrias, ¿no? Recuerden ustedes que hasta la Revolución Industrial, que empieza en 1760 a empezar a ver las máquinas que empezaban a producir telas, todo era a mano. Entonces la industria textil era gigante, necesitaba mucha mano de obra y mucha gente para poder hacer, que después se fue achicando y bueno, llegan hasta nuestros días. Bien, entonces esta mujer nace y conoce a otro hijo de industria textil, Philippe Clicquot. Este hombre era el principal industrial en esa zona. Y que a su vez también tenía una pequeña bodega, muy pequeña, en la cual preparaba, tenía algunos vinos, y que el hijo la llevaba adelante. Se conocen, se casan, 6 años duró el matrimonio porque tienen una hija, pero en el año... Recuerden este año, 1804. En el año 1804 empieza lo que es la Revolución Napoleónica, la invasión napoleónica. Napoleón, él mismo, es coronado emperador y empieza la expansión del Imperio francés. 1804. Entonces, hablábamos de que en 1804 empieza esto y esta mujer empieza a acompañar, algo inédito, inaudito prácticamente en esa época, acompañar a su marido en los negocios.
Es decir, él tenía la industria textil que había tenido, que te estaba heredando de su padre, y a su vez tenía esa bodega muy pequeña que ella empieza a ver que podía llegar a ser un negocio interesante. Tan interesante fue que pasó desde el año 1796 a tener 8.000 botellas, casi nada, a 60.000 botellas en el año 1804. 60.000 botellas gracias a la astucia, gracias a esta mujer que empezó a ver un negocio distinto de lo que había ocurrido con la industria textil. 1805, por la tos tifoidea, muere el esposo. Philip se muere. Philip se muere y ella, el padre de él, como le dije, un textil muy grande, muy consternado, muy dolido, muy apesadumbrado, pide o piensa en cerrar la bodega. Cerrar la bodega y seguir con la industria ya sin heredero, era el único hijo, ya sin heredero, pero la viuda le pide a cambio de la herencia la bodega. No me des nada de lo textil, déjame la bodega. Fíjense, la apuesta de la mujer. ¡Qué convicción! No tuvieron hijos ellos dos. Una sola hija, Clemence. Clemence. Una sola hija, Clemence se llamaba. Bien. Estuvieron 6 años casados, tampoco estuvieron tanto tiempo. A los 6 años se muere. Una astucia, una delicadeza. ¡Qué convicción! Una convicción, la mujer. La mujer. En ese tiempo, le vuelvo a decir, eran 2 familias devotas, es decir, enviudar era muy complejo, ya quedaba para toda la historia. Y encima, tratar de llevar un negocio adelante que no era el negocio que tenía ni el padre ni el suegro. O sea, venían de otro palo. Decide cambiar de rubro y se embarca en algo que cambia incluso la historia del champán. ¿Por qué? En el año, sigue la historia, sigue la guerra, no fácil de vender. Se imaginan que Napoleón comienza con 4 países muy grandes: Prusia, que es Alemania, Rusia, Austria e Inglaterra. Se empieza a pelear con ellos, pero de manera, y empieza a conquistarlos, y el negocio se empieza a caer, obviamente. ¿Por qué? Porque empiezan a hacer bloqueos, principalmente los rusos, empiezan a hacer bloqueos de nada más y nada menos que de Francia. Entonces todos los productos franceses se tenían que venir sobre el mismo Francia. Entonces, ¿qué ocurre? Nunca bajó el precio del espumante, porque el espumante, el champán, lo tenía que exportar y tenía mayores ganancias, pero nunca lo bajó, lo siguió vendiendo. Siguió agrandando la producción y entró en las clases más medianas, no la clase alta aristócrata de la época, sino la clase mediana. Entonces siguió con las ventas. Ahora, el gran negocio estaba en la exportación. ¿Qué hizo esta mujer entonces? Una de las condiciones que le puso el suegro de dejarle la bodega era que contratara a uno de los enólogos de mayor reputación de ese momento en la zona de la Champagne, Alexander Fruffex. Así se llamaba el enólogo, y le dijo: por 4 años tenés que tener la tutoría de este enólogo para que el negocio no decaiga. Fíjense ustedes cómo tenía la posibilidad. Bien, entonces de ahí en más comienza, y la gran apuesta fue que ganó, digamos, tratar de mejorar el champán. ¿Y qué hizo? En un pupitre, en una mesa, por una cuestión también de casualidad, deja un champán y ve que, porque en ese tiempo el champán era turbio, la borra se va yendo de a poco hacia el pico. Entonces crea el pupitre. Los pupitres, esos que vemos en la foto, son del champán. Mirá vos. Son del champán que creó la Veuve Clicquot, la viuda de ¿Y Clicquot. esto que tenemos aquí? Esto que tenemos acá es un espumante que se llama Veuve Clicquot Nada más y Arrow. nada menos. Exactamente. Es decir, es francés, es de la zona de lo que se elabora actualmente, ¿no? Y tiene la particularidad que es de la línea baja, ¿no? Pero bueno, ellos han hecho esto. Arrow, que significa flecha, es decir, son las flechas que tienen en muchos países, especialmente de Europa, para significar, ¿no es cierto?, las distancias. Entonces ellos han hecho uno en honor a Buenos Aires. Vimos ahí incluso que de todos los países. De todos los países, de todos los países. Y ellos tienen, por un tema de sustentabilidad, ahí está, la posibilidad de tener el champán en una caja toda metálica, ¿no es cierto?, para evitar un poco el plástico, que tanto no. Y el champán viene acá, ¿no? Es un Veuve Clicquot. Veuve Clicquot. Veuve Clicquot. Veuve Clicquot. Veuve Clicquot. Exactamente, Veuve así se Clicquot, pronuncia. Veuve exacto. Clicquot.
La viuda de Clicquot, que siguió siendo, hasta su muerte, la dueña absoluta de... 1700 empezó este... 77 nace ella y en 1804 empieza. O sea, fíjense la cantidad de años. La firma y la marca continúan hasta el día de hoy. Y para los que nos gustan todos esos chirimbolos tan bonitos, digo, vienen en diferentes formas también. Exactamente, las cajas, ¿no? vienen en una heladerita, vienen en una crema. Un pote de crema. Todo hecho en lata. Todo hecho en lata. ¿Y el precio de ese chistecito? 47.000 pesos. 47. Es la línea más baja, claro. estamos hablando, ¿no? Bueno, de ahí en adelante. De ahí para arriba. Qué maravilla, qué impresionante. Bueno, felicidades a la Casa del Vino, que mañana cumple o este fin de semana hace el festejo, ahí está. Exactamente, mañana cumple 24 años la Casa del Vino, nuestro amigo Guillermo Romero, y lo festeja con sus clientes. Es decir, 24% de descuento a todos aquellos que vayan a comprar vino mañana, ofertón, a no perdérselo, así que solo por mañana, porque es mañana el día, ¿no? Qué lindo, bueno, así ¿y la frase para cerrar? La frase para hoy. La frase, una sola cosita, vamos a hablar de Napoleón, ya dijimos, ¿no? Claro, que era protagonista. Napoleón fue uno de los, él junto con sus principales jefes de la tropa, hacían lo que todavía se hace hasta ahora, que es el sabrás. Sabrás viene de sabré, sabré significa sable, que es abrir el espumante con un sable. Ah, sí. Hay una foto por ahí, hay una foto. Ahí está, la es imagen impresionante, no es fácil, hasta el día de hoy todavía se hace, se llama la orden de los... Ahí va, esa que pasó del sable dorado se llama, la orden de los caballeros del sable dorado. Se juntan una vez al año, hacen, ahí está, ¿no es cierto? ¿Qué? Ojo, es muy delicado, es muy complejo porque se rompe la botella. El vidrio estalla hacia afuera y todo el líquido queda, pero es un arte. Eso lo empezó a impulsar Napoleón. Con sus tropas. Así te abría el champán. Así lo abría. El espumante, digamos. Y la frase que Napoleón era, champán. En la victoria lo mereces y en la derrota lo necesitas. Así que Napoleón, si Napoleón lo decía. Gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Qué genial, gracias. Buena semana, muchas gracias. MaxPlag, eliminación y control de plagas, virus y bacterias, desinfección y desinsectación.